Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Alejandro siempre había sido un hombre de números y códigos, un ingeniero de sistemas que encontraba más confort en las pantallas de su ordenador que en los imprevistos del mundo exterior. Sin embargo, la vida tenía reservada para él una sorpresa que cambiaría su curso de una manera que nunca habría imaginado. Una tarde lluviosa, mientras revisaba su correo electrónico después de un largo día de trabajo, encontró un mensaje de un bufete de abogados de otro sistema planetario. El mensaje era conciso y al punto. Su abuelo, un hombre del que apenas había oído hablar en su familia, había fallecido y le había dejado en herencia una propiedad en un remoto planeta, específicamente una antigua mina que había estado en desuso durante décadas. Movido por la curiosidad y el instinto de aventura que nunca supo que tenía, Alejandro decidió hacer un viaje al planeta designado. Al llegar, se encontró con un paisaje desolado, dominado por vastos desiertos de arena rojiza y montañas escarpadas. La mina estaba ubicada en una de estas montañas, oculta a la vista como un secreto bien guardado. El acceso a la mina estaba sellado por una pesada puerta de metal que parecía no haber sido abierta en siglos. Con esfuerzo y la ayuda de algunas herramientas locales, logró abrirla, desempolvando la historia con cada grano de arena que caía. Dentro de la mina, Alejandro descubrió que no era una mina ordinaria, era más bien un complejo subterráneo con tecnología que no correspondía a la era actual. Explorando las profundidades de la mina, Alejandro se topó con una enorme nave espacial antigua, incrustada en el corazón de la montaña como si hubiera sido parte del paisaje desde siempre. La nave, de metal oscuro y con inscripciones en un lenguaje desconocido, parecía esperar a ser descubierta. Con paso cauteloso, ingresó a la nave, iluminando su camino con una linterna. Dentro, encontró una sala central donde el tiempo parecía haberse detenido. Y allí, en el centro de la sala, estaba ella, Lía, una figura etérea, de piel pálida y cabello que fluía como la lava de plata, encadenada en lo que parecía un acto de preservación más que de prisión. El contacto de la luz con su cuerpo pareció romper el hechizo de años, y los ojos de Lía se abrieron lentamente, ajustándose a la luz y a la vista de Alejandro. Con voz quebrada por el desuso, pero clara como el cristal, le dio la bienvenida al nuevo heredero de la mina, iniciando así una historia que estaba escrita en las estrellas mucho antes de que Alejandro comprendiera su propio destino. Este primer encuentro marcó el comienzo de una serie de revelaciones que llevarían a Alejandro a comprender no solo el valor de su herencia, sino también el de su propio origen y destino en un universo mucho más amplio y conectado de lo que su vida entre códigos y pantallas podría haberle mostrado jamás. A medida que los ojos de Lía se adaptaban a la luz tenue de la linterna de Alejandro, su expresión revelaba una mezcla de sorpresa y cautela. Había estado en un estado de suspensión, atrapada entre el tiempo y el espacio, durante más años de los que podría contar. La presencia de un humano, después de tanto tiempo, la llenaba de un renovado sentido de esperanza y una inquietud palpable. «Lía, ¿cómo es posible que estés aquí?», preguntó Alejandro, su voz resonando en el silencio de la nave. La alienígena lo miró fijamente, evaluando sus palabras antes de responder. «Esta nave es mi prisión y mi santuario», empezó ella, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. «Soy la última de mi especie, los Aelari, encadenada aquí por los conquistadores que aniquilaron a mi gente y tomaron control de nuestro planeta. Mi vida fue preservada como testigo de su victoria y como advertencia a cualquier rebelde». Alejandro escuchaba, absorto por la historia y la dignidad con que Lía la relataba. A medida que la conversación continuaba, él buscaba algo con lo que pudiera liberarla de sus cadenas físicas. Encontró un panel de control cerca de donde estaba encadenada, y después de varios intentos, logró desactivar el mecanismo que la mantenía prisionera. Al ser liberada, Lía se puso de pie lentamente, estirando sus músculos después de siglos de inmovilidad. A pesar de su apariencia frágil, su presencia era imponente, casi regia. Alejandro se ofreció a ayudarla, pero ella se movía con una gracia que desmentía su largo encierro. «Gracias, Alejandro. Has hecho más de lo que cualquier otro se ha atrevido a intentar», dijo ella, mirándolo con una profundidad que revelaba su gratitud y una sabiduría antigua. «Pero debes saber que mi liberación puede traer consecuencias. Los descendientes de aquellos que me encerraron aún gobiernan este sector del universo y no verán con buenos ojos mi despertar». Alejandro asintió, comprendiendo el peso de sus palabras.
Decidieron explorar más la nave en busca de respuestas sobre cómo Lía había sido capturada y qué podrían hacer para asegurar su libertad completa y la de la mina. A medida que avanzaban por los corredores de la nave, Lía le mostraba a Alejandro tecnologías y artefactos de su cultura, explicando su funcionamiento y su historia. Alejandro, a su vez, compartía su conocimiento en sistemas y tecnología humana, estableciendo un puente entre sus mundos que fortalecía su incipiente amistad. Mientras exploraban, encontraron registros visuales y escritos de la historia de los Aelari, una civilización avanzada y pacífica que había sido aniquilada por su incapacidad para defenderse contra los invasores más agresivos. Lía mostró a Alejandro los diarios de su familia y los líderes de su pueblo, permitiéndole entender no solo la tragedia de su caída, sino también la belleza y la riqueza de su cultura perdida. Este descubrimiento fortaleció el deseo de Alejandro de ayudar a Lía no solo a recuperar su libertad, sino también a revivir la memoria de su gente. Juntos, planearon cómo podrían utilizar los recursos de la mina y la tecnología de la nave para empezar a reconstruir lo que había sido perdido, tal vez enfrentar a aquellos que aún deseaban mantener a Lía bajo llave. La lucha por la justicia de Lía se estaba convirtiendo en su propia lucha, uniendo sus destinos de maneras que ninguno de los dos había anticipado. A medida que Alejandro y Lía avanzaban en su exploración de la nave, descubrieron una biblioteca oculta detrás de un panel secreto en el cuarto de mando. El espacio estaba lleno de dispositivos de almacenamiento de datos en formatos desconocidos para Alejandro, pero Lía, con una sonrisa de reconocimiento, activó los sistemas que comenzaron a proyectar imágenes holográficas y textos en un idioma fluido y elegante. «Estos son los archivos de mi gente», explicó Lía con un tono de reverencia. «Aquí está conservada la suma de nuestro conocimiento, nuestra historia, nuestra arte y nuestras ciencias. Podemos usarlo para entender mejor cómo mi mundo fue conquistado y cómo podemos evitar que tal destino le sobrevenga a otros». Con la ayuda de Lía, Alejandro aprendió a manejar la tecnología Aelari, y juntos comenzaron a desentrañar los secretos contenidos en los archivos. Descubrieron planes y mapas estelares, tratados de paz rotos y grabaciones de las últimas negociaciones entre los Aelari y los conquistadores. La verdad era desgarradora, pero ofrecía una ventana a la estrategia y la diplomacia que Lía insistía que podrían necesitar. Entre los documentos encontraron referencias a la mina y su importancia estratégica, no solo como recurso mineral, sino como un punto de acceso a un portal estelar olvidado que explicaba el interés de los conquistadores en mantener el control del área. También hallaron menciones del abuelo de Alejandro, quien había sido un aliado de los Aelari y había luchado a su lado durante las últimas fases del conflicto. «Tu abuelo fue un hombre valiente», dijo Lía, pasando sus dedos por la imagen holográfica de un joven que se parecía mucho a Alejandro. «Él vino a nuestro mundo como un diplomático y se convirtió en un guerrero, luchando por nuestra causa cuando vio la injusticia que enfrentábamos». Esto sorprendió a Alejandro, quien siempre había pensado que su abuelo era simplemente un minero y un comerciante. La idea de que había sido parte de algo tan significativo como una resistencia interplanetaria llenó a Alejandro de un nuevo sentido de propósito y conexión con su herencia. Impulsados por estos descubrimientos, decidieron que necesitaban más información sobre los actuales gobernantes del planeta y sus fuerzas militares. Lía sugirió que visitaran el planeta capital de los conquistadores disfrazados para recolectar información. Aunque riesgoso, Alejandro estuvo de acuerdo, sintiendo que la verdad sobre su abuelo y su nuevo lazo con Lía lo obligaban a actuar. Prepararon un pequeño vehículo espacial con tecnología de camuflaje Aelari, y Lía enseñó a Alejandro cómo manejarlo. La tensión y la emoción de su misión los acercaron aún más, compartiendo no solo conocimientos y estrategias, sino también historias personales y sueños para un futuro mejor. Antes de partir hacia el planeta capital, revisaron juntos los registros de su abuelo, encontrando notas y artefactos personales que él había dejado atrás, incluyendo una medalla de honor a Aelari y un diario cifrado que Alejandro prometió descifrar. En las páginas del diario esperaban encontrar la clave para una resistencia renovada y, tal vez, la manera de restaurar la paz en el sector. Así, con el legado de su abuelo como guía y la sabiduría de Lía como inspiración, Alejandro se sentía listo para enfrentar lo desconocido, sabiendo que no importaba lo que encontraran, lo enfrentarían juntos. Esta unión de pasado y presente, de herencia humana y alienígena, les brindaba una pequeña, pero poderosa, esperanza de que podrían cambiar el curso del futuro. En el viaje hacia el planeta capital, el pequeño vehículo espacial parecía flotar no solo a través del espacio,
sino también a través de las vastas emociones que Alejandro y Lía compartían. A medida que los sistemas estelares pasaban por las ventanas como destellos de luz en la oscuridad, ambos se encontraban cada vez más inmersos en profundas conversaciones sobre sus vidas, sus mundos y las circunstancias que los habían llevado a este momento. Lía, ahora libre de las cadenas físicas, pero aún llevando las emocionales de su gente, compartía con Alejandro sus recuerdos más queridos de su planeta natal antes de la invasión. Hablaba de los vastos océanos de cristal, los bosques que cantaban con el viento y las ciudades que brillaban con luces suaves bajo las estrellas. Alejandro, a su vez, compartía historias de la tierra, de los océanos azules y montañas que tocaban el cielo, de ciudades bulliciosas y de la tranquilidad de los desiertos bajo la luna. A medida que se acercaban a su destino, el discurso de Lía se tornaba más serio, centrado en las tácticas y estrategias que necesitarían para infiltrarse en una sociedad que probablemente no vería con buenos ojos a una Elari, incluso en un disfraz. Alejandro admiraba su resiliencia y su mente aguda, características que complementaban su propia habilidad técnica y su coraje emergente. Durante una noche especialmente larga, mientras el vehículo estaba en piloto automático atravesando un campo de asteroides, Alejandro encontró a Lía mirando por la ventana, su rostro iluminado por la luz de las estrellas distantes. Se le unió, y en la quietud del espacio, se encontraron hablando no solo de planes y futuros posibles, sino también de sentimientos personales. Lía, nunca pensé que mi vida tomaría un rumbo como este, confesó Alejandro, su voz baja pero clara en la cabina silenciosa. Pero ahora no puedo imaginar volver a lo que era antes. No sin ti. Lía se volvió hacia él, sus ojos reflejando la vastedad del espacio y la profundidad de sus propios sentimientos. Alejandro, en mi cultura, cuando dos seres comparten un viaje como el nuestro, se dice que sus almas están entrelazadas por el destino. No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy agradecida por cada momento que tengo contigo. No necesitaban decir más. En la tranquilidad del espacio, en un vehículo que se deslizaba silenciosamente hacia un destino incierto, se permitieron un momento de paz. Se acercaron el uno al otro, y en un suave y respetuoso abrazo, sellaron un lazo que iba más allá de las palabras, un lazo de amor y mutua dependencia que los fortalecería para los desafíos que tenían por delante. Cuando finalmente llegaron al planeta capital, estaban preparados no solo con disfraces y documentos falsos, sino con un plan meticulosamente elaborado para infiltrarse en los archivos del gobierno y obtener información crucial. Su objetivo era descubrir la ubicación de otras minas y recursos que podrían ser clave en la lucha para liberar el sector de los opresores de Lía y posiblemente encontrar aliados entre aquellos que también deseaban cambiar el statu quo. Mientras caminaban juntos por las calles del planeta capital, disfrazados pero inquebrantables, sentían la fuerza de su unión en cada paso. Cada mirada compartida, cada gesto de apoyo, fortalecía su resolución. Estaban en esto juntos, un humano y una alienígena, unidos por un destino compartido y un amor creciente que se había convertido en su mayor fortaleza. Una vez en el planeta capital, Alejandro y Lía se adentraron en el corazón de la ciudad. Las calles estaban llenas de una variedad de seres de diferentes mundos, todos bajo el control del régimen que había conquistado el planeta de Lía. La arquitectura era una mezcla de antiguo esplendor alienígena y modernas estructuras de poder, simbolizando la fusión forzada de culturas bajo un solo gobierno tiránico. Alejandro y Lía, disfrazados con ropajes locales y con documentos falsificados gracias a la habilidad técnica de Alejandro, se dirigieron hacia el complejo gubernamental. El plan era simple pero arriesgado: infiltrarse en el edificio de administración central, acceder a los archivos de seguridad y extraer información clave sobre las fuerzas militares y los recursos estratégicos que los conquistadores utilizaban para mantener su dominio. Lía, utilizando un dispositivo que alteraba su apariencia para parecer una funcionaria de alto rango, y Alejandro, como su asistente técnico, lograron pasar los controles de seguridad con una mezcla de nerviosismo y determinación. Una vez dentro, se dirigieron al ala de archivos, donde documentos críticos estaban almacenados. Mientras Alejandro hackeaba el sistema de seguridad para acceder a los archivos, Lía vigilaba. El tiempo parecía detenerse mientras esperaban que la información se descargara en su dispositivo portátil. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Alejandro susurró: «Lo tengo. Vámonos de aquí antes de que alguien sospeche». Salieron del edificio con la misma calma con la que habían entrado, pero justo cuando estaban a punto de llegar a la salida, una alarma resonó a través del complejo. Alejandro miró a Lía,
su corazón latiendo con fuerza. Nos descubrieron. Tenemos que movernos rápido. Se abrieron camino a través de las multitudes, intentando mezclarse y no llamar la atención, pero las fuerzas de seguridad ya estaban alerta, revisando a cada transeúnte. Sabiendo que no podían regresar por donde vinieron, se dirigieron hacia un distrito menos concurrido, buscando un lugar para esconderse. En un desesperado intento por evadir a sus perseguidores, se refugiaron en un antiguo edificio de apartamentos. Ascendieron a la azotea, esperando poder planear su siguiente movimiento. Leah miró a Alejandro, su rostro marcado por la determinación y el miedo. No importa lo que pase, debemos asegurarnos de que esta información llegue a las manos correctas. Es la clave para liberar mi mundo y quizás muchos otros. Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud de la situación. En ese momento, decidieron dividirse para aumentar las chances de que al menos uno de ellos lograra escapar con los datos. Leah le dio a Alejandro el dispositivo con la información. Core, Alejandro. Yo los distraeré tanto como pueda. Con un último abrazo, un pacto silencioso de esperanza y sacrificio, Alejandro se deslizó por una escalera de servicio mientras Leah se dirigía en dirección opuesta para enfrentar a sus perseguidores, utilizando su conocimiento de combate y las tácticas de distracción que habían planeado. Alejandro, con el dispositivo seguro en su bolsillo, se movió a través de las sombras de la ciudad, evadiendo patrullas y usando cada gramo de su astucia para mantenerse sin ser detectado. Su mente estaba llena de pensamientos de Leah, de su valentía y del futuro que aún podrían tener si lograba salir de esta con la información vital en mano. Su determinación nunca había sido tan fuerte, impulsada por el amor y la lucha por la justicia que ahora definían su existencia. Alejandro corrió a través de las calles enmarañadas del distrito industrial, su corazón latiendo al ritmo frenético de su escape. El dispositivo con la información vital se sentía como un peso liviano pero crucial en su bolsillo. A cada sombra que se movía, cada ruido inesperado, sentía la tensión crecer, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: llegar a la nave y volver a la mina para planificar la siguiente fase de su resistencia. Mientras tanto, Leah enfrentaba a los perseguidores con una mezcla de astucia y habilidad en combate que distraía y desorientaba a las fuerzas de seguridad. Su estrategia era clara: mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que Alejandro pudiera escapar. Con cada movimiento, recordaba las lecciones de su gente, combinando la gracia y la fuerza de los Aelarí con la urgencia de su misión. Alejandro finalmente llegó a un hangar donde habían estacionado su pequeña nave camuflada. Con las manos temblorosas pero firmes, activó los sistemas y preparó todo para el despegue. Miró hacia atrás, hacia la ciudad que se extendía bajo la noche estrellada, preguntándose si Leah lograría reunirse con él. No había tiempo que perder. Cada segundo era vital. Despegó justo cuando las patrullas de seguridad se acercaban al hangar, sus luces y sirenas llenando la noche con caos. Alejandro guió la nave a través de la atmósfera, esquivando disparos de láser y naves patrulleras que intentaban interceptarlo. Su mente estaba dividida entre el pilotaje y el recuerdo de Leah, esperando contra toda esperanza que ella también encontrara un camino a salvo. De vuelta en la ciudad, Leah utilizaba su última reserva de energía para evadir a sus perseguidores. Con una astucia nata y un conocimiento profundo de su entorno, logró despistarlos y se escondió en un antiguo sistema de transporte subterráneo que sabía que estaba desactivado y olvidado. Desde allí, usó un comunicador de emergencia para contactar a Alejandro, quien, aliviado al escuchar su voz, coordinó las coordenadas para un punto de encuentro. Alejandro maniobró la nave de regreso, riesgosamente cerca de la superficie, para recoger a Leah. Cuando ella subió a bordo, el alivio y la alegría de verla sana y salva fueron abrumadores. Sin perder tiempo, Alejandro puso la nave en curso hacia la mina, donde podrían estar seguros y planificar su siguiente paso. Durante el viaje de regreso, compartieron sus experiencias y Leah mostró la información que habían arriesgado tanto para obtener. Datos sobre los recursos militares y estratégicos de los conquistadores, junto con alianzas potenciales y puntos débiles en su administración, eran oro puro para su causa. Al llegar a la mina, fueron recibidos por un grupo de resistencia que se había formado gracias a los esfuerzos previos de Alejandro y Leah. Con la nueva información, pudieron planificar una serie de movimientos estratégicos que, con el tiempo, resultaron en victorias clave contra las fuerzas ocupantes. La lucha fue larga y ardua, pero la marea comenzó a cambiar a favor de la resistencia.
Con cada victoria, la esperanza crecía, y el sistema planetario que una vez había sido sometido comenzó a ver el amanecer de una nueva era de libertad y justicia. Finalmente, con la caída de los últimos bastiones de los conquistadores, Lía y Alejandro se encontraron en una nueva realidad donde su amor, forjado en la adversidad y la batalla, podría florecer en paz. Decidieron utilizar la mina y sus recursos no solo para reconstruir lo que había sido destruido, sino para construir un nuevo hogar para todos aquellos que habían sido desplazados o que habían luchado en la resistencia. El legado del abuelo de Alejandro, las esperanzas de Lía para su gente y el amor entre dos seres de mundos diferentes encontraron su expresión en una comunidad que florecía en la diversidad y la cooperación. Unidos, miraron hacia el futuro, un futuro que construirían juntos, lleno de posibilidades y promesas para todos los habitantes de ese renacido mundo.